y me complazco en presentar un libro raro, raro en el sentido literal de la palabra, en el sentido de apreciado, del cual es autor Sergio Herrero. Me voy a limitar a dejar que lleve los honores el señor editor, que es a quien corresponde, y yo creo que a partir de ahora pues iremos haciendo todo a la limón con José Manuel Lucía, con Sergio Herrero, con Daniel Jules, para que hagamos entre todos un acto interesante de un libro que merece la pena ser conocido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco José, por acogernos aquí, porque efectivamente yo espero que esto sea divertido, porque esto es un superventas del siglo XVII, como yo creo que nos va a explicar Sergio con José Manuel, y eso, agradecerle a Enclave por venir y porque siempre ha organizado y generó el nexo con la imprenta municipal, agradecer además de Francisco José a Beatriz, que también nos ayudó a organizar, para estar en este espacio maravilloso, ¿no? Que es el libro en Madrid, y yo creo que también va a salir un poco por qué pensamos que era el lugar idóneo para presentar este libro raro aquí, ¿no? Agradecer a José Manuel Lucía, que es un poeta y estudioso, pero sobre todo poeta, amigo y muy conocido hace años, ¿no? Especialista en el Quijote. Tampoco tantos años. Hombre, una década igual sí. Y bueno, y sobre todo a Sergio, que encontró este proyecto y que contará el tiempo que lleva y cómo nos fuimos animando a sacarlo. Así que los dejo con ellos, yo me siento, y muchísimas gracias por venir, sobre todo ustedes. Bueno, pues nada, pues parece que vamos a la carrera, ¿eh? Estamos como corriendo, parece que tenemos ganas ya de terminar, que firme muchos libros y luego irnos a tomar algo, pero bueno, no, antes precisamente está, ¿no? Bueno, la verdad que buenas tardes, y es un verdadero placer el estar en la presentación de este pequeño gran libro. También está, digamos, este formato, que además ahora nos contará, porque es un formato necesario, a fin de cuentas. Se trata de estos libros de faltriquera y de bolsillo, que esperemos que podáis llevaros en el bolsillo también y podáis luego comentarlo y disfrutarlo, ¿no? Bueno, antes de pasar al libro, sí que yo quería decir unas palabras, bueno, además, como siempre, mil gracias la imprenta. Los que no conocéis, si habéis tenido, digamos, habéis tenido la oportunidad de venir a la imprenta municipal, a este edificio y a este espacio, también muy recomendable que otro día, hoy no, otro día, vengáis tranquilamente, veáis la exposición, pero además os quedéis fascinados por el propio edificio. Es decir, en sí mismo ya el edificio es digno de ser visitado porque fue ya construido para ser imprenta. Es decir, entonces aquí es donde ha estado la imprenta municipal desde los años 20, ¿no? ¿Cuándo es el 34? ¿Eh? El 34, o sea, años 20 y 34. En el 34 ya, y es de los pocos edificios industriales que en un momento dado conservamos en Madrid, ¿no? Pero bueno, antes de empezar también del libro, el libro que es una joyita, porque está editado por Libros de la Resistencia, es decir, que ahí es donde entra también mi contacto con el mundo, con su, bueno, antes de los Libros de la Resistencia, precisamente una colección de poesía transatlántica que tenía en una editorial Amargor, y ahí es donde, bueno, además de la facultad nos conocimos y poder hacerlo. Pero bueno, los Libros de la Resistencia, que además tiene un nombre que hace, digamos, es ya una explicación del propio espíritu o la propia realidad, más que el espíritu, la realidad de la editorial, una resistencia continua a los avatares del tiempo y los avatares también de las circunstancias económicas. No solamente es un proyecto personal, y que además se nota en cada uno de los libros, que están mimados, cuidados, y bueno, ahora también Sergio nos podrá contar también todo ese proceso editorial, pero también es un proyecto que da cuenta y que permite que obras, autores, poetas, que no entran normalmente en las colecciones de poesía o en el mundo editorial, de pronto no solamente aquí se puede publicar, sino que tiene en su casa, ¿no? Entonces yo creo que es muy de destacar realmente el esfuerzo que en un momento dado haces, también la riqueza que nos proporcionas y bueno, espero que la que también recibes de todo el cariño y no solamente de los autores, sino de los lectores, ¿no? Pero bueno, como aquí hemos venido a hablar del libro de Sergio, podemos
a hablar del libro de Sergio y sobre todo hemos venido más a escuchar a Sergio. Yo creo que como nos hemos puesto en esta mesa tan grande, a este lado, yo cada vez como que tengo, digamos, la cosa como que me voy a caer, o sea, que hacer el espectáculo sin pretenderlo. Bueno, pues que es un libro que en un momento dado pues tiene algunos elementos ya desde la portada y desde la cubierta, estas montadas además con esa U, imitando la tipografía de los propios del momento, castellanas completas. Ahí digamos hay una serie de misterios y luego una ilustración que bueno, pues que también tiene su historia que nos va a contar, ¿no? Entonces bueno, como toda historia que se precie para poder entenderla completamente tiene que tener un inicio. Y entonces, bueno, mi primera pregunta, mi primera intención es precisamente, Sergio, que nos cuentes un poco el inicio de esta historia, de este camino que te ha llevado hoy a presentar estas montadas, que estamos encantados de estar aquí contigo acompañándote. Bueno, pues antes que nada, por supuesto, muchas gracias a Paco, a Edmundo y a José María por haber venido aquí a presentar el libro. Pues bueno, la manera de descubrir el libro fue muy casual, muy curiosa. Y tiene mucho que ver con cómo lo puede descubrir cualquier lector que entre a una librería. Esta gente que le da esta cosa rara de ir a librerías a descubrir cosas y a leer, ¿esto qué es? A ver, y lee un poco la contraportada, ¿no? Entonces uno lee la contraportada y se encuentra con la misma frase que me encontré yo, en el que dice, es un libro de poquitísima gracia, malditísimo gusto y peor lenguaje. Yo esto me lo encuentro en un catálogo de libros raros y curiosos, el de Vicente Salvá, que es digamos, el fundador de todo esto que es la bibliografía y demás, ¿no? Y bueno, yo me encuentro esa frase y digo, en mi libro, o sea, yo esto tengo que saber qué es lo que a este señor le pone tan nervioso como para poder decir estas cosas de él, ¿no? Total, que me pongo a investigar dónde puede estar, porque claro, siendo un libro raro, a ver si, y sí, casualmente había en la Biblioteca Nacional ejemplares del libro. Digo, bueno, pues voy para allá y voy a verlo. Voy a la Biblioteca Nacional, efectivamente en la sala, que en aquel entonces se llamaba Sala de Raros y Curiosos, siempre te aclaraban que eran los libros, no los investigadores. Y que también era para era todo. Pero esto lo aclaraban así como queriendo quedar bien. Y voy para allá y me encuentro al señor bibliotecario, un señor majísimo, pero curiosamente era un bibliotecario sordo, que uno piensa, bueno, un bibliotecario sordo es justo perfecto, ¿no? En la biblioteca, un espacio donde... Pero claro, ellos involuntariamente a veces lanzan sonidos que tú estabas tan tranquilo y concentrado y... Total. ¡Tienes cara de turco! Señores, por aquí. Muy buenas. Un momento. Vamos, Pegaso. Saluda parte de mi parte. Y pregúntale a Venus si todavía me echa de menos. Mi nombre es Capitán Esclavo Pardón de la Señora de la Duque de Plasencia y de Mallorca también. Porque allí hice unas conquistas cuando yo vine al mundo. Marte entró en mi espalda. Sansón, ¡pua!, en mi brazo derecho. Hércules, ¡pua!, en el izquierdo. Atlante, en mis piernas. Mercurio en mis ojos. Venus en mi corazón. Y Vulcano en mi centro. Y Júpiter en todo mi cuerpo. De forma que mi fuerza fabulosa cuando la saco. ¡pua!, hago temblar a la tierra. El suelo se esconde cuando me ve. El viento calla. La mar se calma. Las mujeres que están por parir malparen muchachos deformes. Y los hombres, tan solo cuando ven mi mirada, huyen despavoridos uno por aquí, otro por allá, solamente gritando: ¡Dios, libérame del mal! Señora, ¿cómo os llamáis, señora? No me lo digáis. Quitaos desde ahora ese nombre que lleváis y empezad a llamaros emperatriz, princesa, duquesa, condesa,
dad a mi celo lo que queráis, porque yo estoy a vuestro servicio. Estas dos piernas que sujetan el mundo que es mi cuerpo, a vuestro servicio. Y este pecho en el que vive mi corazón lleno de gracia y valor por vos, a vuestro servicio también. Y mi espada, a vuestro servicio. ¿Qué miras tú, Cuidado conmigo, que como me arranque un solo pelo del bigote y te lo lance, ¡fua!, que haré tal tajo entre medias que toda la caballería española podría pasar por en medio sin tocar siquiera los extremos de la herida. Y con esto, señores, creo que van a hablar de mis hazañas. Así que me despido de ustedes. ¡Pegaso! ¡Ven para acá! ¡Pegaso! ¡Quieto! Paso doble, Pegaso. 1, 2, 1, 2. Adiós, señora. ¡Gracias! ¡Quieto! Bueno, ese es el loco que irrumpió cuando yo abrí el libro y de repente me empecé a encontrar esto, ¿no? O sea, realmente lo primero que me encuentro es esa amenaza que me has hecho directamente de como me arranque un pelo de los bigotes y dije, ¿pero esto qué es? Ahí solté yo involuntariamente la voz en mi cara y no te nacional. Bueno, yo soy un poco la nota discordante de esta reunión. Como habéis visto, mi mundo viene más del teatro, pero el capitán es un personaje propio de la comedia de arte, propio de esa época, y tiene, digamos que para mí, para nosotros los hombres de teatro, pues esto es como una joya, porque tenemos pocos materiales que se conserven del teatro de aquella época, que era un teatro que no era un teatro escrito, había autores escritos y tal, pero la comedia de arte no se escribía. Entonces los actores llevaban este tipo de materiales para construir sus números, sus dramaturgias, etc. No sé si el autor original, he estado intentando investigar, no sé si el autor original de estas rodomontadas era algún actor conocido, famoso, o un desconocido, que se tiró la fanfarronada de decir que había actuado con Arlequín, con Tiziano Martinelli, con otras compañías en París, etc. Pero el caso es que, bueno, si luego lo leéis, veréis que no he seguido el guión al pie de la letra, tampoco los actores de la época lo hacían, era una inspiración de alguna manera que recogían, mezclaban e improvisaban con lo que nada, un placer estar aquí también compartiendo esto. Muchísimas gracias. ¡Voy a beber agua! Bueno, Sergio, el librero digamos, de pronto llega ese abrir el libro, Es abrir y de el pronto libro. encontrarte ese aire nuevo que tiene, ¿y qué te planteas? Nunca me había sentido tan interpelado en un libro como en este, ¿no? O sea, de repente te encuentras con alguien que te insulta directamente y dices, ¿yo qué he hecho? ¿Esto qué es? ¿No? Y claro, lo primero que quería saber es qué era realmente esto, ¿no? Esto estaba clasificado dentro de una colección de libros, o sea, con las materias por las que había organizado Salva su biografía, estaba dentro de lo que eran refranes, dichos, todo este tipo de cosas. Y decía, ideología, claro, sí. Pero Cajón desastre. claro, es un cajón desastre, porque digo, esto de refrán tiene poco. ¿Esto qué es y para qué se utiliza? ¿No? Lo primero que me encuentro, una vez que ya he leído eso y empiezo a ver un poco mejor el libro, es que está escrito en francés y en español, y de una manera casi yuxtalineal, en una página en francés, en otra página en español. Con lo cual digo, esto ya también es significativo, porque tampoco creo que sea algo tan común en la época, ¿no? Y efectivamente, luego cuando ya he seguido investigando en ello, parece que, entre otras cosas, porque lo alucinante de este libro es que, siendo nada, es 5 libros en uno, ¿no? Se utilizaba un poco como método de idiomas. Si tú querías aprender un idioma, tú tenías tu texto en español y tenías tu texto en francés y podías ir siguiéndolo, ¿no? Entonces ya era una de las pistas por las que fui. Y a partir de ahí, bueno, pues mucho más, ¿no? Hasta que vi con que, bueno, era eso, ¿no? Lo que comentabas tú, un libro de Faltriquera,
de llevarlo aquí oculto, es un libro de chistes. Yo en cualquier momento hago así, uy, a ver, sí, este chiste, ya me acuerdo cómo era, y voy y te lo cuento, ¿no? Es decir, existía lo mismo que eran los dichos de las damas, y eran también, pues, ingenios que las damas podían decir en las reuniones para quedar bien, todo este tipo de cosas dentro del mundo, digamos, de la nobleza, que eran además los que tenían acceso a la lectura, ¿no? Pero claro, esto no venía del mundo literario, no venía del mundo de la lectura, sino que venía de ese otro mundo que era la comedia del arte, y que era la sorpresa que yo me llevé de repente encontrarme con que, claro, empiezo a ver que en el propio título, bueno, hay varias ediciones, un montón de ediciones del libro además, ¿no? Luego hablamos de ello, y en cada edición dice una cosa parecida, pero siempre un poco distinta, y te empieza a mencionar al capitán Don Diego de Esferamonte y Escarabondón, al capitano Espaventa, y yo decía, ¿esto qué es? Y claro, ya cuando fui y pude averiguar que evidentemente eran los personajes de la comedia del arte. Y ahí es donde me encontré con esto. Bueno, y entonces en una locura, que es pensar que esto, digamos, si este mundo tal, iba a convertirse en la base de tu tesis doctoral. Eso es lo que pensé en un momento dado, y mira lo que hemos quedado. Y bueno, pues es lo que pensé en un momento dado. Dije, bueno, aquí hay mucho que investigar. Es decir, yo no veía que había prácticamente nada escrito de ello, y entonces dije, por aquí hay mucho que investigar. Empecé a intentar ver qué había escrito, y mi sorpresa era que realmente no atendían a lo que era el objeto del propio texto. Todo lo que se decía y todos los escritos que me encontré al respecto es que esto era ofensivo para los españoles, que eran unos textos que se hacían con el único objetivo de meterse con nosotros, y que, bueno, era la poesía y prosa. De hecho se publicó después un libro, ¿no? Poesía y prosa antiespañola y tal. No, relajaos un poquito, que no es para tanto, son unos cuantos chistes, que está hablando de un capitán que sí, ¿vale?, supuestamente es español, no deja de ser el Milos Gloriosus, y a partir de ahí toda una tradición, y eso, cuando ya ves que tiene que ver con la comedia del arte, dices, bueno, esto no es unos textos recopilados con esa intención, sino unos textos recopilados de esa tradición, ¿no? Es otra cosa completamente distinta. Bueno, vamos a contar un poquito del libro, vamos a ir poco a poco desgranando, porque claro, el libro, como el propio Capitano y la propia comedia del arte, uno desde una posición de Salvá, una posición de Menéndez Pelayo, que es decir, desde esa posición de un determinado canon, pues de pronto puede pensar que es algo secundario. Es decir, bueno, si yo estoy hablando de los grandes clásicos de teatro, la comedia del arte es como algo secundario. No, o sea, hacer una buena comedia del arte o realmente un actor que sepa y una obra, o sea, está no a la misma altura, sino que es otro, digamos, es el lenguaje necesario. Bueno, entonces, que digamos, físicamente, aparentemente, pues es como de donde, bueno, esto no es nada. Bueno, es la primera vez que se recopilan todas las... Sí, ¿no? sí, esto es una cosa bastante curiosa, claro. Cuando comentaba el mundo, ¿no?, que esto era un bestseller en aquella época, ¿no? Hubo más de 15 ediciones, bastantes más, por toda Europa de este libro. Yo hablaba antes de que yo me encontré con la copia en inglés y español. En la propia Biblioteca Nacional hay en inglés, en italiano y en español, que, bueno, siendo también comedia del arte es bastante normal que esté en italiano, pero es que ha llegado a estar hasta en 5 idiomas. Cuando uno ve por dónde se extendía toda la comedia del arte, entiende perfectamente que por todos esos territorios es por donde se editó. Y curiosamente, en todos esos territorios era por donde España había extendido el imperio en Europa. Entonces, bueno, todo tiene mucho que ver, ¿no? Evidentemente sí era la crítica al imperio, y hecha desde ese personaje. Entonces, bueno, cuando uno va encontrándose con estas ediciones, a las que he podido tener acceso en diferentes bibliotecas, en Francia, en algunas que están incluso en internet, y he podido llegar a ellas, va viendo que hay variaciones, que de repente la primera edición, que no está datada, pero se supone que es justo como de principios de siglo, a partir de ahí empezamos a ver que en algunas ediciones de repente aparecen 15 rodomontadas nuevas. Luego desaparecen, y luego 4 o 5 ediciones más aparecen otras nuevas. Entonces yo lo que he hecho ha sido irlas recopilando todas, teniendo en cuenta que esas últimas que aparecen no estaban traducidas al español, aparecían solamente en francés. Era como un añadido que
no se sabe quién, porque con esto de que aquí no hay autor, pues alguien en un momento dado fue metiendo en esas ediciones. Y bueno, pues la noticia es esa, ¿no? Por primera vez publicadas en español. Castellana. La redundada castellana. Castellana, Muy para curioso, traducir. ¿no? Pero que digamos que uno por fin ya va a poder tener ese conjunto de textos, realmente pues aparentemente en ese éxito editorial, a veces lo que hace es esta la complicación de poder llegar a todos ellos, cosa que era en la época, ¿no? Bueno, vayamos a por qué el éxito editorial. O sea, por qué en un momento dado tenía tantísimo, algunas cosas ya has ido comentando, Claro. pero bueno, vamos a ir desgranando, digamos, algunos aspectos, si quieres, digamos, viendo poco a poco, ¿no? O sea, ¿por qué tuvo tanto éxito, según tú, y bueno, lo explicas en el prólogo, que no, tampoco Sí. quiero hacer preguntas Yo para creo- pillarles, sino que están ya. No, yo creo, habría que ver hasta qué punto realmente el libro en sí, pese a que tuvo tantas ediciones, su éxito no era relativo. Es decir, estas ediciones está claro que eran unas ediciones muy pequeñitas, el libro de Fadriquera, que yo creo que eran tiradas de muy pocos ejemplares y que, bueno, que de alguna manera, a lo mejor también teniendo en cuenta el material que era, corrían así de una forma un poquito oculta, ¿no? Entonces no sé realmente hasta qué punto tuvo tanta difusión como libro. Ahora, lo que está claro es que la Comedia del Arte era el teatro popular en aquel momento, ¿no? O sea, tenemos el teatro que enseguida empieza a hacer rope, tenemos todo el desarrollo del teatro de los siglos XVI y XVII, pero realmente el teatro popular era el de la Comedia del Arte. Yo creo que nos puedes contar un poco más quizá de Bueno, eso. es que los cómicos de arte se movieron por toda Europa. Y de hecho tuvieron muchísimo éxito como compañías. Enrique IV de Francia, cuando se casó con María de Medici en 1600, invita a la compañía de Tristano Martinelli, que es el famoso Arlequín, a su boda, a que actuara allí. Y además es muy curioso porque Tristano Martinelli le regala un libro que ha escrito él, que se llama Cuadernos de Retórica o algo así, que consiste básicamente en pues un párrafo diciendo a su majestad, a no sé qué, no sé cuántos, libro primero, ya ve ahí un dibujo de Arlequino. Fin del libro primero. Libro segundo, otro dibujo de Arlequino. Y fin del libro segundo. Y bueno, pues tenían también como esa capacidad, o sea, eran tan conocidos y tan carismáticos que tenían esa capacidad de estar con los reyes y de gastarles bromas incluso a los reyes con toda tranquilidad. Y viajaron, pues a Francia iban mucho, pero también hubo una compañía que vino a España en 1575, creo recordar, la compañía de Ganassa, que venían de Ferrara y fueron los que revolucionaron un poco, digamos, el panorama del negocio del teatro. Aquí las compañías actuaban cuando les llamaba el conde o el duque o no sé qué o no sé cuánto para el festejo del segundo que se va no sé dónde, Corpus Christi, fiestas de la Pascua, pero estos llegaron y dijeron, pero es que nosotros vivimos de esto, ¿no? Nosotros queremos actuar todas las semanas. Y pidieron permiso y se lo dieron. Y claro, las compañías que estaban en Madrid dijeron, yo también quiero, yo. Y entonces de repente en Madrid empezó a haber corrales de comedia por todas partes y empezó a hacerse negocio. Y yo, en mi humilde opinión de actor, eso es lo que favoreció que realmente el siglo de oro fuera lo que fue el siglo de oro, porque llegó un momento en que se necesitaban también textos y se necesitaba organizarse y hacer bien el corral del príncipe, ¿no? Pues hay que poner aquí unas entradas y unas salidas y fueron estas compañías que viajaban y que ya estaban organizadas, ya tenían como una manera, un oficio de hacer las cosas y eran las que iban desperdigando esa tradición y había mucho intercambio. Es muy curioso porque no tenemos datos de lo que recaudaban, pero como estaban asociados los corrales de comedia a los hospitales de caridad, sí tenemos datos de eso. Entonces puedes ver quién había representado cuándo, cuánta gente había ido y cosas del estilo de ese día no hubo función porque la compañía se fue a ver a los italianos. Entonces también entre ellos, entre las compañías españolas, italianas y tal, se iban a ver unos a otros y ¿qué hacen estos? Pues ese personaje está muy bien, pues podríamos meter y en Lope de Rueda encontramos personajes como el Capitano y yo creo que son arquetipos que también se han ido quedando
y se han ido desarrollando luego en el siglo XII. Claro, efectivamente. Y el éxito tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con ese recorrido de esas compañías y bueno, estos estereotipos que estaban dentro de la comedia del arte, ¿no? Que los que conocemos hoy, curiosamente, pues son más Arlequín o Polichinela, pero que en aquella época el que más popular se hizo, pues parece que fue el Capitán, ¿no? No solamente porque se publicaran de ellos, de este personaje, este libro, sino porque bueno, yo creo que hay una razón que es muy lógica, que todos podemos entender, ¿no? Nosotros éramos el imperio, los soldados españoles estaban por todos estos sitios por donde iba la comedia del arte, y evidentemente encontrar que se están riendo del propio soldado que tienen al lado, pues era lo mejor que podía pasarles, ¿no? Entonces, evidentemente, de ahí sale que ese personaje fuera tan conocido en la época. Cuando estoy diciendo que era tan conocido, me refiero a que, por ejemplo, este es un tarot, una baraja de tarot que se editó en los Países Bajos. Hay un momento, de todos estos momentos de gran puritanismo que había en la época, en la que el hecho de que el Papa y la papisa, una mujer de poder dentro de la iglesia inventada, estuvieran en una baraja, no podía ser. Entonces lo sustituyeron. Cambiaron a la papisa por Baco y al Papa por el capitán español, que es el que llevo aquí en la camiseta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso da mucho sentido de lo popular que realmente era este personaje. Y una cosa que me han preguntado alguna vez, ¿y Latinoamérica, que era también, en aquel entonces, por supuesto, eran las tierras conquistadas por España? Pues claro, allí todo esto no llegó, ¿no? Primero que no llegó, que yo sepa, mucho la comedia del arte, desde luego, pero sobre todo hay que tener en cuenta que estamos en un momento de prohibición de la ficción en Latinoamérica, donde sí llegaban libros de aquí, pero allí no se podían producir libros de ficción, ¿no? Entonces, yo creo que también enmarcado en todo eso y que realmente la comedia del arte es algo que no llegó, hace que allí no haya ejemplares de este libro, no es algo que se difundiera. Vale, yo ahora quiero meter otro factor. Bueno, que lo estabas comentando, pero quiero incidir en él, ¿no? Bueno, tenemos la parte de la comedia del arte que, como decía Daniel, pues configura un momento a finales, o sea, en los años Príncipe, los Corrales del Príncipe y los de la Cruz, precisamente son esos 1574, 1580, o sea, pero es lo mismo que está pasando en el resto de Europa. Es decir, hay todo un movimiento, digamos, europeo, en donde todo ese teatro que se hacía en las plazas, que se hacía en la calle, que es decir, es el teatro de la ópera rueda o en la comedia del arte, en un momento dado empieza a ser profesionalizante y empieza a tener un espacio físico, ¿no? La gran diferencia de España es que el espacio físico no es propiedad de empresas. Es decir, que eso va a ser la gran diferencia con Francia o con Inglaterra, ¿no? Y eso lo van a entender claramente con la comparación entre Shakespeare y Lope de Vega. Es decir, Shakespeare fue millonario, se hizo millonario, pero no se hizo millonario por ser autor de comedias, se hizo millonario porque era el dueño del teatro. Es decir, con otros, era el dueño del Globe, y entonces, bueno, allí se hacían sus comedias, como se hacían las de, digamos, su compañía, pero también se hacían otras, y lógicamente él cobraba por actuar, por interpretar, por escribir, y sobre todo por tener el teatro, ¿no? El caso de España era un poco diferente, porque claro, el teatro, por otro lado, con la comedia del arte, que es romper, es el carnaval, es el romper los límites de la sociedad y del poder, es un pecado. Entonces, claro, el problema es cómo algo que es pecaminoso va a estar dentro, apoyado por la sociedad y el poder. Entonces, ¿cómo conjugo esos dos elementos? Tengo que, digamos, limpiar ese pecado, porque lógicamente lo que no puedo hacer es evitar el teatro. O sea, lo que no puedo es intentar que eso, que cada vez se está produciendo más y más y más en el resto de Europa y en España, no se haga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que no existen los espacios teatrales que sean empresas, sino que van a ser precisamente esos espacios teatrales que van a ser los conventos, y sobre todo, digamos, las casas religiosas, que sobre todo ayudan a los más desfavorecidos. Entonces, de pronto, esos espacios están gestionados por congregaciones religiosas que al final, ¿qué es lo que haces? Tú vas al teatro que vas pecando,
pero ese pecado al final va a tener un resultado económico que va a servir a que las personas más desfavorecidas, gracias a estas empresas, a estos centros religiosos, en un momento dado puedan limpiar ese dinero, ¿no? Por eso Lope de Vega, que ganó muchísimo dinero, no pudo ser multimillonario como Shakespeare, porque solo lo ganaba por escribir. O sea, no por lo que generaba ese dinero, ¿no? Por eso, como saben, hay una frase que a mí me gusta mucho de Lope de Vega. Él habla de un momento dado y dice: para mí las musas no son esas, digamos, maravillosas mujeres o, digamos, inspiraciones que a uno le vienen. Para mí las musas son rameras. Es decir, yo me tengo que vender. Yo me tengo que levantar todos los días a las 4 de la mañana para escribir comedias, porque es la única manera de poder pagar mis deudas. Porque si no escribo, no cobro. Shakespeare podía estar, como lo hizo en un momento dado, dejar el teatro e irse a Stratford, porque con lo que ganaba y con lo que había ganado con los alquileres, porque lógicamente, como podéis imaginar, bueno, iba a hablar del ladrillo, pero eso ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que en un momento dado tenemos todo esa comedia del arte, tenemos ese personaje que además es exagerado. Quiero decir, yo hay una cosa que también les recomiendo, que es no lean el libro como lo leía Salvá o como lo leía Menéndez Pelayo, que en un momento dado pues tenían esa mirada de decir: es que es un personaje que nadie se lo puede creer, es un personaje que no tiene matices, es un personaje que es grotesco. Claro, esa es la finalidad, o sea, es llegar al límite. Eso es lo que tan fantásticamente nos ha hecho Daniel en un momento dado, claro, o sea, y él lo dice continuamente: Marte no tiene nada que hacer conmigo, o sea, yo si en un momento dado me enfado, o cuando Marte dice alguna cosa que no le gusta, pues se pelea con Marte y lógicamente no es que sea un fanfarrón, sino que en esa cosa grotesca consigue vencerle y él, digamos, todo tipo, ¿no? Entonces, hay una exageración que tiene que ver. Y ahí es donde viene también la otra parte que has comentado, que quiero que comentemos ahora, que es ese éxito europeo que tiene que ver con que entra dentro de un elemento artístico, que es la comedia del arte, y por tanto unos personajes que rápidamente yo puedo asimilar, pero que lógicamente entra también dentro de ese otro movimiento que se va a hacer desde el siglo XVI y luego sobre todo en el XVII, que va a ser todos los territorios precisamente que se enfrentan al Imperio Español, que es el punto de referencia siempre, lo convierten en ese elemento como de risa, pero también de crítica, en una tradición literaria, pero que al final termina siendo base de esa leyenda negra, de la que en un momento dado parece que nos cuesta tanto quitarnos, cuando la leyenda negra no es más que un elemento de propaganda. Entonces, lógicamente, la leyenda negra no la hace el enemigo para demostrarte cómo eres, sino él hace la propaganda enemiga para mostrar un determinado imaginario, precisamente para ridiculizarte y en un momento dado que tú te rías de eso y no tengas ni el miedo, o por lo menos también tengas la justificación para enfrentarte a eso, ¿no? Entonces esa leyenda negra, ahí es donde yo quiero también un poco que nos metamos, ¿no? O sea, que decir, cómo en un momento dado un personaje como este, que es tan grotesco, que viene de una tradición, has hablado también del Miles Gloriosus, de pronto se convierte en un personaje como de leyenda negra, que hasta en el siglo XIX lo siguen leyendo como ese: ay, es que nos critican y nos ofenden, y en un momento dado me he sentido como español ofendido porque en un momento dado como hablan de este personaje, ¿no? Claro, esto es como cuando te hablan del puritanismo en la Edad Media, y tú dices: no, en la Edad Media del puritanismo nada, o sea, cuando se dedicaron a quemar a la gente fue después, ¿no? Es muy significativo, ¿no? Cómo la lectura que se ha hecho después, sobre todo en el siglo XIX, que es cuando realmente empiezas a encontrar crítica, ¿no? de cualquier cosa literaria o de cualquier otro libro, ¿no? Entonces en el siglo XIX esa visión absolutamente puritanista y nacionalista al respecto, ¿no? Claro, a mí lo que me interesaba y lo que me parece muy curioso es cuál sería la verdadera visión en aquella época de los españoles, o de los propios soldados que en un momento dado están en Flandes, en Francia, en Italia, y están escuchando esto, y qué es lo que podría pasar con ello, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, había una cosa también de asumir la broma en la que estamos, y que igual que se estaban riendo del doctor, se están riendo de la criada, la propia criada está yendo al teatro a verse y se ve reflejada y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que aquí también pasaba un poco eso, ¿no? Y esta cosa de reírse de uno mismo.
una cosa muy curiosa es cómo, dice esto hasta el siglo XIX, hasta la actualidad, no voy viendo tanto, evidentemente, este tipo de crítica, aunque algunas ediciones que se han hecho así más de estudios de todo esto, alguna la ha hecho Pío Moa, quiero decir que estamos yéndonos a Dios mío de mi vida, ¿no? Claro, imagínate lo que podían decir al respecto, pero las rodomontadas en sí, como género, como broma, como chiste, siguen estando a la orden del día, ¿no? Y entonces ves que realmente sigue siendo lo mismo. Cuando España ganó el Mundial de Fútbol, que claro, un momento álgido de Nadal, del deporte en general, ¿no? Hubo una frase que de repente se empezó a hacer popular, que era: soy español, ¿a qué quieres que te gane? Eso es una rodomontada tal cual. Y claro, hoy día con internet, que además rápidamente empieza una broma y respondes con otra mayor, pues de repente empezaba a responder la gente, ¿no? Y te decían, pues Eurovisión, o gáname al Producto Interior Bruto, gáname a servicios sociales. Entonces, asumes la broma y respondes con lo mismo, ¿no? Yo creo que se asumía perfectamente el juego, ¿no? Yo quería introducir ahí un tema que está en relación con el ejército. Las ediciones de las rodomontadas y la figura del capitano y el chulo bizarro español está fijado por la batalla de Pavía en 1521-22 y la batalla de Rocroi en 1642. Es decir, en todos los campos europeos existe el mito del tercio y de los tercios españoles triunfantes, de manera que constituyen un elemento a convocar el contrario y crear una falsa leyenda negra, si se quiere. Es decir, es también un elemento de propaganda. Claro. Un elemento de propaganda que además se utiliza forzado en los dos términos. Porque en la realidad la leyenda negra dices, bueno, pues con Rocroi se acaba el Imperio Español en Europa. Hombre, vamos a dejarlo. El Imperio Español en Europa acaba en 1700. Es decir, todavía hay 60 años más de Imperio Español. Tienen que pasar las paces de Nimega, Ratisbona, Resvic y Rastad para liquidar el Imperio Español. Es decir, era alguien cómico, pero al que se le tenía respeto. Claro. Y eso es lo que juega en que cuando se utiliza el personaje en español, se le hace con cariño. Porque es como decían de Kissinger los servicios secretos estadounidenses refiriéndose a Pinochet. Dice, es que Pinochet es un hijo de puta. Y decía Kissinger, sí, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, esto pasa lo mismo. El capitano es nuestro hijo de puta. El que en Europa pone a la gente donde tiene que estar. Y por eso se le ve con cariño y no como una crítica. Es una opinión. Pero es que además hay dos cosas relacionadas con eso muy interesantes, ¿no? Una es este libro que me refería, que después editó Pío Moa, etcétera, etcétera. Son las bravuconadas y gentilezas de los españoles. Es un libro anterior a este y es un libro en el que Pierre de Bourdelle, que es el autor, dice que ha oído esas cosas, y la mitad de ellas son las que aparecen aquí, en el campo de batalla. Y lo hace ensalzándolo, diciendo, fijaos cómo el soldado aguerrido que venía decía esto, decía lo otro. O sea, está todo el rato diciéndolo de una forma, como tú has dicho, ¿no?, en la que realmente se pudieran sentir cómodos y hasta honrados los españoles de que se estuviera hablando de su bravía, ¿no? Solo que, claro, eso ya llevado al extremo y llevado a la comedia del arte, de repente llegamos a esto, ¿no? Y luego el otro aspecto también importante, ya que has mencionado tú la propia soldadesca, ¿no? También hay que tener en cuenta las condiciones de los soldados de la época, que les mandaban a Francia y prácticamente no tenían ni para comer, estaban muertos de hambre. ¿Qué más les da que se rían del ejército español si en el fondo están ellos mismos hartos del propio ejército? O sea, había mucho toda esta cosa del nacionalismo, del lucho por España, lo que tú quieras, pero en el fondo me estoy muriendo de hambre y aquí me están reflejando como el montón que soy. Saco de Amberes. Claro. De Roma, sí. Sí, pero que... ¿Cuándo se produce? Porque no se pagaba las pagadas. Y entonces no se puede sujetar a los tercios y los tercios toman Amberes. Y produce una de las mayores catástrofes desde el punto de vista cultural y social de todo el siglo XVII. Y que antes lo habían hecho precisamente los lasquenetes alemanes, que no españoles, en Roma, porque el saco de Roma fue por las tropas alemanas, que tampoco les pagaban las soldadas.
Pero bueno, tampoco os pongáis estupendos. Os pongo muy estupendos, porque además hay una cuestión que es, porque al final estáis cayendo en leer las remontadas como si fuera contra España. Es todo lo contrario, que es la risa, es decir, que en un momento dado, que lógicamente sí que una parte de un determinados grupos de, digamos, de poder o de organización de aquel momento macropolítica lo utilizan para sus intereses, pero lógicamente esa utilización no significa, como de pronto es lo que decías, si en un momento dado Molière hace una crítica al médico, no es que de pronto esté criticando a la medicina, o sea, se está riendo de algo que es también algo cotidiano, ¿no? Igual que el Capitán, etcétera, ¿no? Bueno, pues antes de terminar, porque nos tienes que alguna cosa hombre, claro, o sea, que decir que aquí tenemos... Bueno, yo quería añadir a esto que decías, desde el punto de vista de la comedia del arte o del teatro en general, al menos en esa época, el teatro tenía una función catalizadora de risa y de ciertas cosas. Entonces, en la comedia del arte, de hecho, encontramos muchos arquetipos, no solo este. Se ríen del poder económico. ¿Quién lo tenía? Pues Venecia. ¿Y a quién cogemos? Pues al viejo Adaro veneciano que va detrás del culito de las jovencitas. Y ya está. Se reían del poder literario y del poder ¿a quién cogemos? Pues a la Universidad de Bolonia, donde sale el Dottore, que es un experto en todo absolutamente y puede estar media hora hablando de un montón de cosas para no llegar a ninguna conclusión. Y también hay muchos del doctor, por ejemplo, sí hay muchos materiales escritos, porque era un personaje que hablaba muchísimo. Hablaba para decir, un hombre que camina no está muerto. Y este tipo de cosas. Pero bueno, tenía cosas así que iba encadenando y tal. Entonces también se ríen del poder militar y de ahí nace la figura del capitán. O sea que... Sí. Y además ahí también, si queremos dar la vuelta, precisamente tiene que ser un capitán español porque es el ejército español. Sí, el que está, porque también igual Nápoles que decías, en ese momento... igual que decías Venecia, igual no. que estabas diciendo en un momento dado Claro. Bolonia, ¿no? Y luego hay una cuestión también en la iconografía, que es curioso, porque también eso, están todas el capitano, también de Abraham Bosset, teníamos unos grabados, también en este caso ya es la parte francesa, lógicamente nada tiene que ver la parte de los Países Bajos con Francia, que al final también Francia es el otro imperio que quiere que luego al final conquista Europa, ¿no? Entonces son unos grabados maravillosos que también están en la edición, los recomiendo que para que lo disfruten precisamente en esta maravillosa edición del libro, pero también ahí, y ahí ya voy a meter yo también mi parte publicitaria, son grabados que a veces se reutilizan para representar a Don Quijote. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mantienen el capitano, quiere decir que al final no cambian nada del personaje, digamos, la representación física, simplemente que en el paisaje, detrás, aparece aparece un molino de viento y un caballero que está atacando un molino de viento, ¿no? Entonces, automáticamente, ellos identifican que eso es el Quijote. Por eso también el Quijote al final, y es una parte que yo le agradezco mucho al libro porque me ha venido a reforzar una idea, o sea, tiene mucho éxito, realmente el Quijote va a tener éxito en Europa porque entra dentro de tradiciones. O sea, no encuentra un terreno nuevo en donde de pronto tiene que conquistar lectores, sino que hay muchos lectores que automáticamente lo reconocen y uno de ellos va a ser precisamente el que lo van a identificar con toda esta tradición de las rodomontadas, con toda la tradición del teatro del arte y con toda la parte esa satírica, burlesca, que muchas veces no conocemos porque forma parte de un mundo oral. Porque claro, esto al final es una cosa que llevas en el bolsillo, pero como bien decías, cuántas rodomontadas se dijeron y se compusieron a raíz de leer esto y de pronto decir, bueno, yo ahora hago la mía. Y de pronto en una reunión terminan todos haciendo la suya, porque en el fondo no deja de ser, es un arquetipo en donde conociendo los 4 reglas, al final de pronto imaginaros una reunión como ahora y dijéramos, bueno, a ver quién dice la mayor butad, a ver quién dice la mayor burrada dentro de este personaje que siempre dice lo mismo, pero que siempre te llega a sorprender por cómo en un momento dado dices, ¿cómo se le ha ocurrido?
O sea, que decir, eso en un momento dice, me saco un pelo y te lo lanzo y se convierte, dice, ¿cómo se le ocurre sacarse un pelo? O sea, o eso, cuando hablo y solamente los escupitajos que te doy son como balas, que van a acabar con... Dice, ¿cómo se le ha ocurrido? Entonces, claro, de pronto tiene una parte de ingenio dentro del arquetipo grotesco que es maravilloso, ¿no? Que te lo pasas muy bien leyendo el libro. Sobre todo es... Y entonces la pregunta es, ¿te lo has pasado muy bien investigando? Me lo he pasado muy bien. Y yo creo que es lo alucinante, ¿no? Que cuando uno se empieza a leer estos textos, ve que son chistes que hoy día funcionan, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues no solamente esta forma que nos hemos puesto a hablar en un momento dado, ¿no? No solamente los estudios sobre este o cualquier libro de la época, sino el propio Quijote, ¿no? Es decir, un libro que es muy divertido, que estaba hecho para que la gente se riera, que como tú dices, que Don Quijote no venía a ser más que un caballero rodomonte, ¿no? No venía a ser más que uno de estos capitanos que no era un soldado, pero que de repente él va y se hace caballero andante, esta cosa que ni existe y que el medio se inventa, ¿no? Entonces, claro, algo que está muy hecho para reírte, todas las lecturas que se van haciendo cada vez más son más serias, las versiones en cine, en todo, son cada vez más serios, y el humor no te llega, ¿no? Y aquí está en directo, te planto ahí el chiste y ya está, que claro, que funciona y llega, ¿no? Y además ves que la estructura de los chistes muchas veces es muy parecida a los chistes actuales, ¿no? Ahora leemos algunas y lo vemos, ¿no? Porque realmente funciona. Pero claro, nos pasa a pipa y yo espero que la gente se lo pase bien, que mi intención al rescatar esto, y al rescatarlo más aquí que en una tesis doctoral y estas cosas, era eso, ¿no? Era rescatar, muchas veces se habla, ¿no?, en filología de intentar llegar a la intención primera del autor. La intención primera del autor era que la gente se divirtiera, pues aquí tenéis el libro y a pasarlo bien, ya está. Y una carcajada, efectivamente. Esto es. Bueno, Daniel, una carcajada. Yo, si os parece, lo que podemos hacer es, si os habéis dado cuenta, bueno, me gustaría comentar una cosa más con Daniel, y es un poco, yo también tengo la sensación de que estos textos, no sé si tanto ya impresos como se difundieron, o quizá incluso simplemente en forma de manuscrito, eran los que utilizaban los propios actores para poder improvisar con estos chistes, ¿no? En el estudio, por ejemplo, que hace Balbuena, dice, claro, era muy lógico que estuvieran en dos idiomas, porque si el actor, recoge además unas declaraciones, alguien que lo escribió en la época, ¿no? Si el actor lo dice todo en español, no lo entienden, pero si lo dice todo en italiano, no es creíble, y entonces tenía que tener los dos idiomas para saber qué dicen en cada momento y poder mezclarlos, ¿no? ¿Cómo utilizaba el actor este material? Pues yo lo utilizaba como... A veces se lo sabía de memoria, pues como los clown o cualquiera que tiene, ya me lo sé, mi monólogo, yo tengo varios montados de otros personajes y no sé qué. Y a veces era pues como, bueno, pues una especie de guía, por así decirlo, de, bueno, yo, por ejemplo, yo no los he dicho exactamente cómo están escritos, es una guía, tú te metes aquí dentro y empieza a hablar por ti y te salen cosas que dices, pues lo mismo te digo del pedo, de que si me tiro un pedo reviento la imprenta municipal, ¿sabes? Quiero decir, se te ha ocurrido en ese momento porque estás aquí y se te ha ocurrido y ya está. Entonces, yo creo que lo utilizaban un poco así, como mezclado, como un poco como guía de... Claro, lo interesante es que, igual que esta era como la recopilación de los chistes que podía soltar el capitán en un momento dado, estaban también, que es la parte importante y que tiene mucho que ver con esa lectura que tú decías que hay que hacer del libro, ¿no? De no imaginarse esto como un personaje literario plano y tal, estaba toda la gestualidad, que por eso me encantaba que tú pudieras venir y mostrarla, aunque fuera muy brevemente, ¿no? Porque era muy importante, ¿no? Y realmente los actores de la época lo que tenían era una pauta de movimientos, una mínima idea de, bueno, pues ahora sale la dama con el... tal, y entonces se enfrentan con el doctor que se quiere casar con su hija, pero entonces no, pero tal, y entonces tenían un poco ese tejido de cómo podía ser la improvisación del día, sí, y en medio metían esto, ¿no? Ellos eran muy listos, ¿no? Entonces, partiendo de esa variedad de dialectos que había allá en Italia y en Europa, pues ellos iban improvisando sus comedias, pero en el fondo hacían las mismas cosas, ¿no? Yo soy el capitán y yo sé la de Marte y digo, bueno, yo vine al mundo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, si vamos a España, yo me la sé en español, la hago en español, todo fenomenal y fantástico. Si voy a Francia, pues tengo que usar los gestos y tal, y no sé qué, y a lo mejor
tengo un criado que es francés y que va traduciendo. Sí, cuando yo vine al mundo, bueno, él nació. Marte entró y bueno, dice de Marte, pero no era Marte. Sí, entonces generan estos contrastes. Es raro, bueno, no es raro, pero normalmente los personajes de comedia de arte van en contraste. Entonces hay uno al que el público entiende y hay otro al que habla en otro idioma a lo mejor y el público lo entiende peor. Entonces nos buscamos los trucos para ¿qué? ¿Qué has dicho? ¿Que tienes las llaves en casa? ¿Sabes? Quiero decir, es que al que le entienden interviene más. Y cuando vayamos a otra ciudad donde a ti te entiendan más, pues lo hacemos al revés. Pues tengo la misma escena, pero eres tú el que repite mis frases o lo que sea. Y así lo hacían, no había mucha ciencia. Y sobre todo con esta cosa del gesto. El gesto primero y luego la palabra. El gesto además que la palabra. Y ya el que no lo entienda ya, y repetírselo muchas veces a lo largo de la... Hay un ejercicio, ¿no? Está la criada esmeraldina que tiene que llevar una carta a la posada. Y entonces sale Arlequino de la posada y dice: mi señora me ha dado esta carta para tu señor, pero yo no quiero entrar ahí. Toma y llévasela tú. Y el otro repite: ah, que tu señora te ha dado esta carta y quieres que yo la lleve allí. Vale. Sí, sí. Y entonces ya se entiende. Eso es el asuntillo. Claro. Pues nada, eso, si te parece, vamos a leer algunas. Vamos a leer algunas. No sé si os habéis dado cuenta, las redundadas están un poco así de cualquier forma. Un poco raro, sí, me pongo la máscara. Están como mezcladas así de cualquier forma las remontadas aquí recogidas, ¿no? Empieza, eso sí, con la del nacimiento, que es la primera que él ha dicho, pero vamos a leer, por ejemplo, la segunda, que son estas cortitas que son como chistes y dan buena muestra de lo que son las remontadas. ¡Voto a Dios, bellaco! Que si voy para allá te daré tal bastonada con ese palo que te haré entrar 6 pies dentro de la tierra. ¡Pua! Que no te quedará más del brazo derecho afuera para quitarte el sombrero cuando yo pase. Vamos, por ejemplo, a por la 39. Nos vamos así mucho más adelante. Vamos haciendo como... Es un salto, pero en el fondo estamos haciendo como un recorrido de lo que era el personaje, ¿no? Vamos a la 39. A ver quiénes son los... romanos, no hay que lo entiendan. A ver quiénes son los personajes a los que se enfrentan. Jugando, muy bien. Jugando. Jugando un día al balón, di tal fuerza con él que llegó hasta el tercero cielo, saltando delante de los dioses, ayuntados en consejo, los cuales, mirándose uno a otro, quedaron muy atónitos, la boca abierta, sin poder decirse una palabra, hasta que, vueltos sus sentidos, hallaron por bien bajarse Júpiter y arrodillarse delante de mí, quitando su creta, cetro y corona, ofreciéndose a mi servicio Venus por mi criada, Marte por mi lacayo y Mercurio por mi alcahuete. Vamos para atrás, vamos a la 16. Vamos a ver algún otro... Esto también está muy bien de tenerlo en cuenta, porque este personaje se mete con los dioses del pasado. Claro, No con los no se podían meter con los dioses de entonces, pero con los del pasado. Que también que aparezcan los dioses del pasado era como, espérate, si estos no existen, estos están prohibidos, pero claro, es para meterse con ellos, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos al 16. Capitán, al 16. 16. Menospreciando yo poner mano a la espada con un fanfarrón de capitán inglés, le di tal golpe con el puntapié, ¡pum!, que fue a dar con la cabeza en el sol, ¡poing!, haciéndole eclipsar para 15 días. Y se está desde entonces arrodillado delante de Júpiter, rogándole por mis pecados, por haberle puesto en el cielo con las estrellas, pudiéndole enviar a los infiernos con los demonios. A ver si encuentro una. Sí, vamos a la 29. Vamos a ver cómo descubre el amor nuestro querido caballero Rodomonte. 29. ¿Cómo no? Como era en la época. Mi alcahueta, puta vieja de fortuna, me ha dado palabra de que he de gozar de la señora de quien soy enamorado.
que si no me la cumple yo le juro por los cuernos de Plutón, por las barbas de Marte, a la quijada de Sansón y al Corán de Mahoma, que le tengo de quitar su variable rueda y su cuerpo de una cuchillada, enviarle a Valladolid metido en tan menudas piezas que a la hora que allá llegare se pueda hacer pólvoras para echar en las cartas que tengo que enviar a mi señora. Si leemos justo la anterior, ¿Cuál? vemos realmente de quién está enamorado, ¿no? ¿Cuál será aquella grandísima desvergonzada que no se enamorará de este muslo esforzado, de este brazo poderoso, de este rostro más hermoso que el de Ganimedes, que el de Dido, que el de Narciso, ni que el de Absalón? Pues eso, que está enamorado de sí mismo básicamente. Aunque si de vez en cuando veía a una dama en el público, en fin, ya hemos visto. Vamos a descubrir así como un último aspecto de él, que no quiero abusar más de ti. Vámonos a la 43. A ver, 43. Estando una vez fuera de las trincheras de Ostende, vino una bala de artillería que me entró por la boca, derribándome 2 dientes, sin hacerme otro mal. A la hora tomé aquella bala en las manos y echándola contra los enemigos, topó acaso con una torre de la muralla que al momento fue hecha polvo, matando a 1555 soldados que la guardaban. Bueno, vemos además que es que la estructura es absolutamente la de los chistes, o sea, ahora tenemos esto de un americano, un francés y un español, y aquí era Marte, Venus y Júpiter se enfrentaron a mí, o sea, es bastante alucinante cómo eso se sigue manteniendo, ¿no? Vámonos a 45, ya para ir terminando. Esta es una apocalíptica. Yo, Hércules, la muerte y el amor, nos hallábamos acaso un día juntos en un barrero, con cada uno su arco y flecha, y todos 4 acordamos que aquel que con su tiro hiciese mejor ejecución, habría por premio el honor. Hércules comenzó el primero y con su flecha hizo morir todas las panteras, leones, tigres, osos, lodos, venados, gamos, elefantes, camellos y toros. ¡Uah! El amor tomó su flecha, con el tiro del cual hizo que los dioses, los gigantes, las amazonas, los hombres y los diablos viniesen todos en amor, excepto a mí, sobre quien no tiene potestad. La muerte resuelve de hacer su tiro y con él hizo morir todas las criaturas que estaban sobre la tierra. Yo, indignado contra ellos y algo metido en cólera por vengarme de todos, pongo mi flecha en el arco, haciendo como postrero mi tiro con el cual maté a Hércules, al amor y a la muerte. Completamente es un chiste. Vamos a ver el final de este caballero. ¿Cómo puede morir este señor? Pues vamos a... Un momentito, porque no sé si me estoy por aquí saltando alguna que podía ser interesante. No, vamos directamente a la 47, pero es muy cortito. Vamos a leer este segundo párrafo solamente. ¿Solo este? Sí. Es el epitafio. Aquí yace Martín Alonso del Galeón, Cagafuego, que por no enojar al señor no quiso quemar el mundo. Cagafuego. ¿Cómo cagó? No cagó y murió. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo me he reservado 2 que quiero leer así de final, esta la voy a leer yo. Una es de las maravillosas conquistas que hace el capitano. Dicen que Hércules ha desflorado a 100 chicas en una noche.
Pero yo, más valiente que el obstinado, en 5 horas de tiempo lo hice con 100 Hércules. El señor, gran machote. Y la última, por si alguno de vosotros tenía dudas, que estabais diciendo de... pero esto al final, ¿qué es lo que has hecho tú en este libro que no has hecho? Aquel que diga que yo no he hecho estas rodomontadas ha mentido, y sabrá que yo no sé hacer menos daño con mi espada que dar espanto con mi pluma. No,